Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Aquí buscamos explicar las noticias que son de su interés en profundidad. La gente suele encontrar muchas excusas para legitimar la violencia. Según la organización Corpo Visionarios, más del 70% de las personas justifican que ellas actúen de manera violenta cuando están disgustados, y el 58% de los hombres y el 28% de las mujeres reaccionarían de manera agresiva si ofenden a su pareja. Esto se ve reflejado en datos como los del año pasado. El 123, la línea de emergencia Bogotá, recibió más de 500.000 llamadas que tenían que ver con riñas. Es una cifra alarmante, pues en Bogotá aproximadamente el 94% de las lesiones personales y el 86% de los homicidios inician como riñas. Y para entender este problema en profundidad tenemos a dos invitados. Ellos son Andrea Ramírez, ella es la directora del Observatorio de Corpo Visionarios. Ella es estadística de profesión y tiene una maestría en estudios políticos. También es miembro y escribe bastante seguido de la Red Cachaca. Bienvenida, Andrea. Gracias, Eduardo. Y también tenemos a Henry Morraín. Él es filósofo, él está haciendo su doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional y es el director de Corpo Visionarios. Bienvenido, Henry. Y gracias por la invitación, Eduardo. También es miembro de la Red Cachaca y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Andrea, usted desde la Corporación Visionarios de Colombia es la que se encarga de ver todas las cifras, de mirar todos esos datos reveladores para entender qué soluciones se pueden dar en términos de estrategias de diferentes índoles que ustedes han hecho. ¿Cómo está Bogotá en términos de riñas? Pues Bogotá tiene un tema bastante particular y es que en los últimos años se ha venido estabilizando la tasa de homicidios, pero en contraposición a eso, las tasas de lesiones y de riñas han venido aumentando. Entonces, desde el año pasado, junto con la alcaldía, nosotros hemos venido mirando qué es lo que pasa en esos entornos y en este caso particular haciendo un zoom en los espacios donde hay consumo de alcohol. Suele existir la teoría de que el consumo de alcohol hace que se tenga una mayor tasa o una mayor cantidad de riñas o de lesiones, digamos, eso es algo que hay que ver con cuidado, pero en este caso esa fue la preocupación particular y por eso nos centramos ahí. Y lo que nos dimos cuenta es que sí hay un problema de riñas y sí hay unos problemas que se ven mucho más en esos espacios, pero que tienen que ver con cosas que van mucho más allá del alcohol, ¿no? Entonces, cosas como las que tú mencionabas, por ejemplo, del querer meterse en una pelea si alguien ofende a mi pareja mientras estoy en un espacio de rumba, o el quererme meter a hacer una pelea si alguien se mete con alguien del grupo de rumba que está conmigo en la noche. Nos dimos cuenta que son factores que terminan incidiendo en la fiesta, incluso a veces más, o puede que de una forma independiente del consumo de alcohol. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, o lo que quisimos hacer desde ese momento, desde Corpo Visionarios, fue empezar a entender más ese fenómeno de cómo y cuáles son las causas por las cuales alguien termina generando una riña, generando una pelea en un espacio de rumba, que tristemente, además, muchas veces terminan en lesiones o terminan en homicidios, que terminan reflejándose en esta alza de riñas y de violencia interpersonal en Bogotá. Henry, usted ha estudiado estos temas hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante entender esto, digamos, de una forma integral? Más allá, no es que las cifras no sean importantes, porque finalmente es lo que arroja lo alarmante del problema, pero ¿por qué es tan importante hablar de riñas habiendo tantos otros fenómenos de qué preocuparse? Bueno, Colombia pues ha entrado en una etapa que estamos denominando posconflicto, después del acuerdo del gobierno con las FARC y pues esperamos que llegue a feliz término el acuerdo con el ELN. Y buena parte de la discusión pública de la violencia en Colombia en los últimos años se ha consumido en observar, digamos, esa violencia producida por el conflicto entre el Estado y pues, las guerrillas. Sin embargo, la gran mayoría de muertes en Colombia se presentan es por la conflictividad de los ciudadanos. De hecho, más del 95% de los homicidios de nuestro país se dan en las ciudades y se dan muchos de ellos por temas de convivencia entre vecinos, entre amigos, entre ciudadanos de nuestras ciudades. Es decir, el grueso de la violencia en Colombia no se da por la violencia con las guerrillas, sino el grueso de la violencia en Colombia se da por la conflictividad entre ciudadanos. Entonces, este no es un tema menor, este es un tema crítico. De hecho, el país ahora con la desmovilización de las guerrillas va a seguir siendo más o menos igual de violento, más o menos el mismo número de homicidios. Y la tarea ahora, digamos, de este país en posconflicto será reducir la violencia en las ciudades, que puede ser mucho más compleja porque es menos fácil, es menos
De hecho, no se puede identificar como un grupo particular que sea el responsable de esto, sino eso está mucho más disgregado en toda la sociedad colombiana. Y buena parte de esa violencia, desde nuestro enfoque, se explica en el machismo y en las lógicas de machismo de pues, estas sociedades latinas y en particular de la sociedad colombiana. Bueno, entonces los invito a la calle, donde pasan muchas de estas riñas, a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿En la riña están más involucrados los hombres o las mujeres? Andrea, esta pregunta ya la medio enunciaba Henry en su última intervención. ¿Esto tiene que ver con roles de género? Sí, en gran parte nosotros creemos que sí. Digamos, el 57% de las víctimas de riñas o de lesiones en Bogotá siguen siendo hombres. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente sean los hombres quienes se pelean o que las razones por las cuales terminan discutiendo sean solamente de hombres, por así decirlo. Lo que nosotros hemos visto es que hay una gran característica, como decía Henry, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y es este fenómeno o este tipo que nosotros hemos llamado el macho machito. Y son toda esta cantidad de comportamientos, actitudes y creencias que terminan haciendo pensar a las personas que hay que responder de determinada forma, digamos, ¿no? Entonces, si yo soy un hombre, yo tengo que pelear si alguien le dice algo a mi mujer o a mi mujer, no, a la persona que está conmigo, a la pareja que está conmigo, si también alguien toca o le dice algo a un compañero mío, también le va a decir eso. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros y sobre todo en la encuesta del año pasado es que muchas de esas cosas ya han venido cambiando, lo que falta es que la gente conozca e interiorice más que las cosas ya no son así. Por ejemplo, lo que uno ve es que más o menos 7 de cada 10 mujeres no estaría de acuerdo con que su pareja la defienda en caso de que pasara algo así. Y más o menos 8 de cada 10 mujeres también están en desacuerdo con esto de que por celos, o que los celos son una razón para pelear con mi pareja o para que la pareja mía tenga algún altercado con un tercero en un bar. Entonces uno sí empieza a ver que digamos, no es tan fuerte esas creencias que uno tiene, pero de alguna forma sí terminan enmarcando muchos de los comportamientos que se ven en la calle. Andrea, ¿y esta percepción cambia en los hombres? ¿Un hombre cree que es más atractivo si es agresivo? Sí, realmente es un poquito más alto en hombres que en mujeres. Y otra cosa que hemos visto es que el fenómeno del macho machito está sobre todo en los hombres jóvenes, que también son los que son más víctimas de este tipo de cosas, y uno sí encuentra que los hombres jóvenes, a través de la encuesta de cultura ciudadana, son los que más están de acuerdo con que hay que pelear si a uno le dicen que hay que pelear, en que hay que responder si alguien se mete con la pareja de uno, son los que más están de acuerdo en que uno tiene que responder de forma violenta. Entonces sí se ve una tendencia que sean los hombres jóvenes más que las mujeres y más que de otras edades los que responden de esta forma. Y hay una cosa importante que hay que mencionar, y es que hay otros estereotipos que no se cumplen, como es el estereotipo del estrato, por ejemplo, ¿no? Creer que solamente estos fenómenos se dan en estratos bajos, por así decirlo, no es cierto. Nosotros no encontramos que esto sea un tema de un estrato particular, lo vemos más estandarizado, digamos, si hablamos de nivel socioeconómico, y lo que vemos, por ejemplo, y en caso particular de la estrategia que en este momento va a empezar la alcaldía junto con nosotros, es que pues por el hecho de ser lugares donde hay mayor concentración de sitios de rumba, pues se presentan más este tipo de situaciones, pero no quiere decir que sea un tema necesariamente de estrato. Claro, quisiera, Henry, seguir ahondando en el tema del macho machito. ¿Usted cómo ve eso en términos sociales? ¿Qué implica? Sí, pues hay una regulación cultural, hay unas normas sociales que hacen que nosotros, digamos, los latinos, hombres, nos sintamos obligados a demostrar nuestra hombría y nuestra capacidad, nuestra fuerza todo el tiempo. Y eso es un peso tremendamente harto y pues que genera pues que la gran mayoría de homicidios sean hombres jóvenes, la mayoría de muertes en accidentes de tránsito también son hombres jóvenes y los mayores involucrados en riñas son hombres jóvenes. Esto no basta con que lo entienda uno en una explicación así con las cifras, sino tenemos que generar mecanismos de control social para que cuando a uno se le sale el macho machito, pues le ayuden a controlar ese bicho raro y extraño, pues sus amigos, familiares y pues cercanos. Entonces, estamos apuntando a una estrategia que se focaliza en el tema de regulación social y la idea es que los que están alrededor de nosotros pues nos llamen la atención sobre, usted se le está viendo el machito, eso se ve feo, eso se ve desagradable, eso es como sacarse los mocos, que usted empiece a sentir que socialmente eso es tan repudiado como
pues, las cosas que son repudiadas en nuestra sociedad, como sacarse los mocos. Entonces, como que el que busca dárselas de macho, armar pelea, tirarse la rumba, pues sea alguien visto a futuro como algo desagradable, como algo que no gusta. En la medida en que mostremos más desagrado, más descontento con eso, los ciudadanos, seguramente el fenómeno de los machos machitos va a reducirse. Claro, usted describe un fenómeno social y no solamente limitado a la rumba. ¿Por qué se están enfocando en la rumba si es una cosa mucho más, digamos, transversal, si quiere, una condición de ser latino, de ser hombre o mujer latina, de vivir en una ciudad con diferencias sociales, Andrea? Realmente nosotros hacemos énfasis en este punto porque para la administración es una preocupación el gran número de riñas y lesiones que se presentan. Desde el año pasado se ha tenido una tendencia, o antepasado, una tendencia al aumento bastante fuerte y nos hemos dado cuenta que como el 37% de esas lesiones y riñas pasan en estos sitios tan focalizados, que son los espacios de rumba, si uno quiere empezar a incidir por ese indicador, esa es una buena forma de hacerlo, ¿no? Porque es un sitio donde está cooptada la población, donde ya sabemos qué fenómeno pasa y es muchísimo más fácil empezar a trabajar directamente con ellos. Entonces, esa es una de las muchas aristas que tocaría tocar para trabajar el tema de riñas y lesiones. Claro, porque si uno lo quiere ver, la rumba es como el último eslabón de que alguien sea agresivo. ¿Usted no cree que es eso? ¿No debería uno empezar en otros ámbitos como más prematuros, si se quiere, a esperar a que la gente ya llegue a una fiesta y se den la jeta, como decimos popularmente? Desde luego, la ingesta de alcohol, pues es un factor de riesgo en la medida en que desinhibe, digamos, y saca ciertas cosas que en otras condiciones no sería tan fácil sacar, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que el problema no es simplemente la rumba, sino hay una serie de relaciones, vínculos, prácticas y creencias que están en las personas de nuestra sociedad, aún en espacios por fuera de la rumba. Ahora, como en la rumba, como en los espacios de disfrute, de baile, es donde se están generando esta conflictividad que genera este número de riñas alto, o buena parte de las riñas se generan en estos espacios, pues estamos haciendo acciones focalizadas, porque uno quisiera intervenir de todo a toda hora y en todas partes, pero es muy difícil. Entonces estamos priorizando la intervención en los espacios en donde se genera esta conflictividad. Es importante subrayar, por lo que tú dices, que también consideramos, como decía Andrea en la primera parte, que la culpa para nosotros no la tiene el alcohol, ¿sí? Como que no es que el alcohol, él era buena persona, pero entonces tomó, entonces se emborrachó. No, Sí, como si el alcohol fuera el detonante del detonante. como que el factor, digamos, crítico aquí, el factor que está de fondo es el tema cultural. Ahora, claro que el licor desinhibe, pero un sueco promedio, un noruego promedio consume más de 2 veces que un colombiano promedio. Y no, Hay mucho más consumo de alcohol entre un ciudadano de Suecia que un ciudadano colombiano, un ciudadano noruega que un ciudadano... Pero el sueco con tragos no sale a echar tiros, no sale a pegar a la esposa, no hace... Claro, es decir, y ahí hay un tema de cifras que a mí me llama la atención y no podría preguntárselo sin Andrea, y es, ¿no hay un subregistro muy grande en tema de riñas? Claro. ¿Cómo van a medir esto y se sabe exactamente qué es lo que están atacando, digamos? Si Sí, quieren? claro, hay un subregistro, digamos. Aquí, digamos, el mejor indicador, el más aproximado, son esas 505.000 llamadas del 123 que tú nos indicas. Y tenemos incluso problemas de comparabilidad entre medicina legal y policía, pero digamos, no solamente pasa con estos, sino con otros indicadores. Sin embargo, aquí, aunque el objetivo final es disminuir el número de riñas, nosotros apelamos a otras cosas antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía Henry de los mecanismos de regulación, una de las cosas que nosotros queremos empezar a instaurar son mecanismos de regulación para que alguien pueda parar una riña. En este caso, parte de la estrategia es que la gente empiece a utilizar frases como abrazo, 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 o beso, 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 si ven una riña, para que se pueda controlar. En vez de pelea, pelea, pelea. En vez de pelee y dele y vaya, es más bien calmar y además de ponerlo en un lugar a distancia, ¿no? De la riña y no meterse directamente. Entonces, todas estas cosas, como el uso de estas frases, como hay otra parte de la estrategia que tiene que ver con un concurso para que los mismos bares empiecen a implementar estrategias para bajar las riñas, entonces hacerle un seguimiento a ese tipo de estrategias. Estamos también capacitando a todas las personas que manejan al personal en los bares, también empezar a mirar cómo esta capacitación empieza a cambiar la forma en que se manejan las riñas adentro de los establecimientos. Todas estas son cositas que toca empezar a medir más allá, o digamos, adicional al tema del número básico de las riñas, porque también puede pasar
que estos fenómenos empiecen a tener en principio una tendencia al aumento, que es lo que pasa con otros fenómenos como la violencia intrafamiliar o como cuando uno trabaja con grupos específicos, temas como de reconocimiento, de trabajo en equipo, y es que en el momento en que se visibiliza un comportamiento, la gente empieza a reportarlo más, no solo porque suceda más, sino también porque empieza a ser más consciente de él. Entonces, por eso hay que tener, y son unos sesgos de medición, y por eso hay que tener como unas medidas alternativas, en nuestro caso muy cualitativas, muy etnográficas, muy de observación participante, para ver no solo cómo bajan las riñas, sino por qué bajaron y qué funcionó y qué no funcionó. Claro, Henry, ahí ustedes, digamos, hacen como unas mediciones de quiénes están más involucrados en riñas, normalmente hombres jóvenes, en lugares de rumba, ocurre más en la noche. ¿Estas características no corren un riesgo de poner un estigma sobre ciertos grupos poblacionales? Podría ocurrir, pero tal como se está manejando la estrategia, pues es muy cuidadosa de eso, digamos. Aquí nos hemos enfocado en proteger la vida y la integridad de los jóvenes, sin decir es que usted por ser joven necesariamente es violento, y creo que eso se ha entendido bien por parte de la ciudadanía. Ahora, el tema de los jóvenes, el alcohol, es un tema que es discutido, está en el centro del debate público de la humanidad desde hace 2500 años. Buena parte de los diálogos de Platón tienen que ver con eso, los jóvenes, la corrupción de los jóvenes, el alcohol. Entonces, buena parte de la filosofía se armó pensando en estos temas, cómo educar a la gente, cómo hacer ciudadanos mejores, cómo se comporta la gente borracha, ¿sí? Y desde esa época, pues, en varios diálogos, en particular uno de los diálogos de Platón, en el libro de las leyes, nos habla sobre cómo funciona un estado, un buen estado, una buena ciudad. Y entonces dice, no, pues tiene que haber leyes, pero antes de eso, para que haya leyes, tiene que haber educación. Entonces, el primero en plantear la idea de la cultura ciudadana viene siendo Platón, y de alguna manera estamos en esa línea, y obviamente la educación de los jóvenes y el comportamiento de los jóvenes y el comportamiento en la fiesta y los rituales de consumo de alcohol están pues desde hace 2500 años en el centro. Claro, usted menciona dentro de toda esta reflexión histórica, filosófica, una cosa que es muy interesante, y es el centro de este debate está en la educación y cómo hacer un buen ciudadano. Se han hecho muchas estrategias de comunicación con diferentes grados de éxito. ¿Usted cómo ve estas estrategias de comunicación? ¿Cómo hacer, mejor dicho, y lo pongo en palabras fáciles, que esto supere la pantalla y pase al resultado? Sí, yo creo que ahí Henry puede dar una mejor respuesta, pero nosotros creemos que lo primero es que estos son estrategias transversales, ¿no? Esto justamente no son solamente campañas de comunicación, ni son solamente mensajes a través de medios, sino son estrategias que realmente impacten a la ciudadanía desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, lo primero es realmente tener una administración o una parte de la administración que esté velando por esto y que sí sea prioridad, como en este caso lo tenemos. Digamos, si uno no tiene como la administración de su lado, una administración que esté pendiente de los temas de cultura ciudadana y que vea la cultura como una de las partes fundamentales para generar transformación, es muy difícil hacerlo. El trabajo en calle, el trabajo con la ciudadanía, realmente estar ahí, estar afuera, estar haciendo pedagogía realmente a pie un poco, y también todo el tema comunicacional, que sí es muy importante, pero que consideramos que solitos que solo no genera tantos efectos. Henry, Andrea, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Henry, ¿uno cómo hace para que esta estrategia, como ya lo venía diciendo Andrea, supere la estrategia y pase a los hechos, a mejores comportamientos, una regulación social, como usted lo describía, que permita reducir las riñas y la violencia? Pues buena parte de los problemas de cultura ciudadana que viven nuestras ciudades pueden ser vistos como problema de acción colectiva. ¿Qué es un problema de acción colectiva? Un problema cuya solución requiere la cooperación de muchos actores en la sociedad. Entonces, aquí hay como unos primeros cooperadores que están haciendo un startazo, que son la administración y una ONG que se llama Corpo Visionarios, que yo dirijo. ¿Dónde trabaja Andrea? Donde trabaja Andrea, pero pues eso es tremendamente insuficiente frente al compromiso que se requiere para la transformación. Aquí se requiere que las organizaciones de bares, por ejemplo, Asobares, que ha estado tan pila y tan juiciosa haciendo parte de esta iniciativa, los tenderos,
los grupos de ciudadanos, las asociaciones de padres, las universidades, los colegios, cuanto más actores se involucren y consideren que esta tarea es importante para la transformación de la ciudad, esto va a tener éxito. Uno echa un rollo y genera como una estrategia de invitación, espacios de interacción y de juego para que nos repensemos. Pero en últimas, si esto va a ser un éxito, si los bogotanos se les da la gana. De hecho, nadie cambia a un ser humano, a una sociedad que no quiere cambiar. Entonces, creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer para que los ciudadanos de Bogotá o los habitantes de Bogotá se sumen a esta estrategia y sean conscientes de su corresponsabilidad y de su rol en la transformación de la ciudad y en la búsqueda de reducir los niveles altos de violencia que tiene pues, la ciudad y el país. Andrea, ¿cómo hace uno para que, como decía Henry, a los ciudadanos se les dé la gana cambiar comportamientos? Bueno, pues ese es como el reto y la pregunta grande y a veces sucede, a veces no sucede, pero yo creo que la cosa es justo lo que decía Henry, que el día que la gente vea tan mal pegarle a alguien estando borracho o incluso sin estar borracho, obviamente, lo vea tan mal como sacarse los mocos, ese día la tarea va a estar hecha. El día que la gente vea eso ya como una norma social y que ya entienda que no hay una regulación solamente legal, sino que está un poco mal visto o está muy mal visto que ese tipo de cosas sucedan. Creemos que el día que eso logra pasar de la parte legal a la parte cultural y a la parte ya de la norma social en la cual se vuelve no solamente que yo lo hago o lo dejo de hacer porque la norma lo dice, sino que lo hago o lo dejo de hacer porque las demás personas van a pensar esto de mí, van a creer esto de mí, o va a estar mal visto o va a estar bien visto dependiendo del comportamiento. Creo que en ese momento es que se logra hacer la transformación. Henry, usted al principio del programa nombraba un proceso político como el proceso de paz, y como todos los procesos políticos tienen tiempos políticos. ¿Qué tanto tiempo tiene esto para cambiar? ¿Calzan esos tiempos políticos con los de los cambios culturales? Sí, pues existen varias teorías. Hay gente que dice que cambios culturales se pueden dar solo en 3 generaciones. De hecho, hay cualquier cantidad de carretología. Nosotros en general no creemos y la experiencia de Bogotá muestra que eso no es así. De hecho, si la gente se compromete con algo, usted puede ver una gran transformación en prácticas y comportamientos de un año a otro. ¿Cómo lo ha visto? ¿En qué, por ejemplo? En los temas de accidentalidad vial. Bogotá era una de las ciudades, por ejemplo, en 1993, Bogotá era una de las capitales de América Latina con más muertes en accidentes de tránsito. 2 años después de la primera alcaldía de Antanas, que fue la época de más intensidad pedagógica, digamos, que haya vivido la ciudad. 2 años después estaba llegando a la mitad. De hecho, es la misma ciudad. Otros datos, se consumían 25 metros cúbicos de agua por casa al mes en Bogotá, y hoy día se consumen 11, menos de la mitad. Es la misma gente haciendo cosas distintas, cambiando sus hábitos, cambiando sus formas de relacionarse y considerando un problema vital. En este caso necesitamos que los bogotanos empiecen a comprender que el que hace pelea, el que patanea, el que quiere tirarse la rumba, esa persona debe ser tratada no como el berraco macho, duro, no sé, sino es una persona desagradable, es algo que en esta sociedad se castiga y se rechaza profundamente, que las jóvenes prefieran al muchacho conversador y tierno y no al macho peleón, ¿sí? Entonces, en la medida en que esa transformación se vaya dando en nuestros mecanismos de regulación y nuestras creencias, esto se va a dar. Yo creo que esto podría ser algo que evolucione muy rápido si la gente, si ustedes nos colaboran, o colaboran más bien a la ciudad. Henry y Andrea, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la Pepa. Y a todos ustedes recuerden que este programa es una alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Si tienen algún tema que quieren que le echemos Pepa acá, con 2 invitados como los de hoy, por favor escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa en Twitter. Este programa, como todos los otros que hemos hecho, quedan en la página del canal y también en lasillavacía.com para que lo vean y lo compartan. Hasta la próxima.